Cristo en la tierra. Así como la Iglesia Católica enseña que el Papa, obispo y sacerdotes son llamados representantes de Cristo, dice en la esquina del libro en la página 20, se da una perfecta simbiosis entre la imitación de Cristo y la imitación de aquellos que lo representan con fe y buena conciencia. Y todavía el libro lo refuerza más adelante en la carta de Ignacio a los Efesios en la página 171, estoy dando páginas, por lo que lo pueden investigar, dice literalmente, el obispo representa al Señor. Y cito, porque a todo aquel quien él amó, de la casa envía para ser mayordomo de ella, debe recibirle como si fuera el que le envió. Simplemente pues deberíamos considerar al obispo como al Señor mismo. La Iglesia Católica enseña que el Papa y los obispos sacerdotes son representantes de Cristo, exactamente lo que este libro evangélico admite. Los evangélicos suelen decir, oh, eso es católico romano, nadie es representante de Jesucristo en la tierra. Pero bueno, nuevamente este libro evangélico pues refuta la idea acerca de eso, ¿no? De que si hay personas que lo representan a Cristo de forma visible. Ahora bien, voy a tratar de apurarme. Continúo con la didaje, ¿no? La enseñanza de los apóstoles. Hablando del bautismo en la forma trinitaria, aceptando la forma de inmersión y aspersión. Y esto es algo que el Señor dijo, sí, pienso yo que no podrá negar, ¿verdad? En la página 101, capítulo 7, o sea, el capítulo del bautismo, dice, con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera, habiendo primero repetido todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los 6 capítulos anteriores. Después, os bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Pero si no tienes agua corriente, entonces bautízate en otra agua, y si no puedes en agua fría, entonces hazlo en agua caliente. Pero si no tienes ni una ni otra, entonces derrama agua sobre la cabeza 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los evangélicos rechazan el bautismo por aspersión y exigen solo inmersión total. La didaje, documento apostólico, permite explícitamente el bautismo de aspersión. La Didache, capítulo 7, no habla de un orden rígido obligatorio, donde solo el bautismo de inmersión en río sea el único y válido, y el bautismo de aspersión no lo sea. Al contrario, establece una preferencia, agua viva, pero da opciones explícitas y todas válidas con el mismo resultado. El bautismo de aspersión, derramar agua sobre la cabeza, es una alternativa autorizada y legítima, con el mismo resultado que el bautismo de inmersión. El texto no dice, solo río, dice, en agua viva, como ideal, pero inmediatamente añade, pero si no tienes, y da alternativas válidas, y vuelvo y repito, todas estas al mismo nivel y con el mismo resultado. Todos estos métodos producen el mismo bautismo válido. Bueno, claramente la fórmula trinitaria, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, exactamente lo que la Iglesia Católica desde siempre ha enseñado. Bautiza por inmersión en agua corriente, pero se le hace más práctico el bautismo por aspersión, el cual la Didache aprueba al 100%. Y los protestantes que exigen, los evangélicos, perdón, que exigen solo inmersión total en río, ellos están añadiendo una regla que la Didache, o sea, la enseñanza de los mismos apóstoles, nunca impusieron. Bien, entonces, vámonos con la Santa Cena. En la página, bueno, así lo dice su libro, ¿verdad? En la Santa Cena, pero también la llama Eucaristía. En la página 103, capítulo 9, la Santa Cena dice, en cuanto a la acción de gracias eucarística, dad gracias de esta manera. Y pues lo consiguiente, pues para ahorrar tiempo, ¿no? Lo voy a parafrasear. Dice, en cuanto a la acción de gracias eucarísticas, dar gracias de esta manera. Primero, por lo que es la copa, te damos gracias, Padre, por la santa viña de David, tu siervo, que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo, y a ti la gloria por los siglos. Entonces nos damos cuenta, fíjense que la cena del Señor se le llama acción de gracias eucarística, nombre que solo utiliza la Iglesia Católica para la cena del Señor y no la Iglesia Evangélica, ¿ok? En la página 103 del capítulo 9, que dice la Santa Cena, si prestamos atención en la parte de abajo, en el pie de nota, dice esto, escuchen, hermanos, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, vuelvo y repito, nombre que solamente utiliza la Iglesia Católica y no la Iglesia Evangélica, de la que a nadie le es lícito participar, sino al que cree ser verdad las cosas por nosotros enseñadas y se haya lavado con el lavatorio para el perdón de los pecados y la regeneración y viva del modo que Cristo nos enseñó. Pues no tomamos estas cosas como un pan ordinario o una bebida ordinaria, sino que al modo como Jesucristo nuestro Salvador, hecho carne por virtud del Logos de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así, el alimento eucarístico, por virtud de la oración de la palabra que viene de él, escuchen, fuimos enseñados que es la carne y la sangre del mismo Jesús hecho carne. Los evangélicos no creen que la Eucaristía sea el cuerpo de Jesucristo hecho carne. Para ellos la cena del Señor es un símbolo, un simple memorial, un simple recuerdo. Dicen ellos, el pan y el vino siguen siendo pan y vino normales, solo que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, vemos
nos damos cuenta que los padres apostólicos pues no creían que era un mero símbolo o una simple representación, sino que lo llaman la carne del mismo Jesucristo hecho carne. Muy bien, entonces nos vamos a la página 108 en el capítulo 13, dice sustento de profetas y maestros. Pero fíjese qué chistoso, dice, cito, pero todo profeta verdadero que desee establecer entre vosotros es digno de su comida. De la misma manera, un verdadero maestro es también digno como el obrero de su comida. Así pues, todas las primicias del producto del lagar y de la trilla de sus bueyes y de sus ovejas se las llevará y darás como primicia a los profetas. Escuchen, porque son vuestros sacerdotes principales. Los evangélicos suelen decir, en la iglesia primitiva no había sacerdotes. La Didache, escrita del año 70 al 100, dice exactamente lo contrario. Los profetas y maestros de la iglesia son los sacerdotes de la comunidad, son llamados así, deben recibir primicias, se les sostiene porque son dignos de su comida. Esta es la semilla directa de la teología católica del sacerdocio ministerial y del sustento clerical. La iglesia católica siempre ha enseñado que los ministros ordenados, obispos, presbíteros, son los sacerdotes. Nos vamos rápido en la página 109, que el capítulo 14, que habla de la celebración del Día del Señor. Celebración del Día del Señor, domingo como culto de Eucaristía. Dice la primera parte, dice, y en el Día del Señor, congregaos y partir el pan y dad gracias, confesando primero vuestras transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro. Pero nadie que tenga una disputa con su compañero se reúna con vosotros hasta que se hayan reconciliado, para que no sea profano vuestro sacrificio, porque este es el sacrificio del que habló el Señor. En todo lugar y en todo tiempo se me ofrecerá un sacrificio puro, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Muchos evangélicos no tienen culto obligatorio los domingos, ni lo llaman Día del Señor. La mayoría de evangélicos enseñan que la cena del Señor no se debe realizar todos los domingos, sino cada 3 meses o cada fin de año, a lo cual la Didache ordena reunirse cada domingo. ¿Para qué? Para partir el pan y presentar ese sacrificio puro. ¿Y a qué le llama la Didache sacrificio puro? Nada más y nada menos que a la Eucaristía, la cena del Señor de la cual estamos hablando. A menos que mi antagonista pues crea que él es el que presenta el sacrificio puro, ¿no? Y él pues tenga sacrificio puro, ¿verdad? Bueno, no lo creo. Después nos vamos al ayuno obligatorio. Habla en la página 102, capítulo 8, el ayuno y la oración. Dice, pero no ayunéis como los hipócritas, porque ellos ayunan el segundo y el quinto día de la semana. Vosotros, en cambio, ayunad el cuarto y el día de la preparación, el sexto, o sea, viernes. Entonces dice, tampoco oréis como los hipócritas, sino que como el Señor ordenó en su evangelio, Padre nuestro que estás en los cielos, y ustedes saben toda la oración, y dice al final, oraréis así 3 veces al día. Los evangélicos primeramente no tienen ayunos obligatorios semanales. La Didache impone ayuno los miércoles y viernes, exactamente como la tradición católica cuando manda a los laicos a ayunar por ciertos días. Además enseña que el Padre Nuestro debe ser rezado 3 veces al día. Recordemos, una oración repetida varias veces se convierte en repetición y esa oración repetida se le llama rezo. ¿Ok? Los evangélicos enseñan que rezar son vanas repeticiones que no sirven para nada. También los evangélicos enseñan que el Padre Nuestro es un modelo a seguir nada más, lo cual la Biblia ni los padres apostólicos dicen eso, ¿no? Nos vamos a la primera carta de Clemente de Roma, en la página 138 y 139, dice el fundamento, el título último del orden pastoral. Aquí vamos a ver una sucesión y un nombramiento de obispos y diáconos. Los apóstoles sirvieron el evangelio para nosotros, el Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios, así pues Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Más adelante, ¿no? Sigo. Y así predicando por campos y ciudades por todas partes, designaron a las primicias de sus labores. Una vez hubieron sido probados por el Espíritu para que fueran obispos y diáconos de los que le creyeran. Entonces, sigo leyendo en la página 140. Dice, y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre el nombramiento del cargo del obispo, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas y después proveyeron a continuación que si éstas durmieran, otros hombres les sucedieran en su servicio. A estos hombres, pues, fueron nombrados por ellos, escuchen, perdón, sigo leyendo, ¿no? A estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos o después por otros de reputación con el consentimiento de la iglesia y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo en humildad y de corazón. Esto es idéntico a la doctrina católica de la sucesión apostólica. Los apóstoles nombran obispos, estos que nombran sucesores y estos otros, por reputación, siguen nombrando a otros.
También vemos una jerarquía en la página 137. Dice, porque el sumo sacerdote de la sección del orden divino, porque el sumo sacerdote les asigna sus servicios propios, y a los sacerdotes se les asigna su propio oficio, y a los levitas sus propias ministraciones. El hombre laico debe someterse a las ordenanzas para los laicos. Clemente en su carta aplica el modelo del templo: sumo sacerdote, sacerdotes, levitas y laicos. A la iglesia cristiana, los evangélicos modernos rechazan esta distinción jerárquica. Los evangélicos dicen que la iglesia de Jesucristo no es jerárquica. Y bueno, ya saben, ¿no? En la página 138 dice en la sección el orden adecuado. ¿Ok? Los que hacen algo contrario a la ordenanza de vida dada por su voluntad reciben como castigo la muerte. Veis pues, hermanos, que por el mayor conocimiento que nos ha sido concedido a nosotros en proporción, nos exponemos al peligro de un grado mucho mayor. Clemente afirma a la iglesia cristiana que nadie puede salirse de su orden sin riesgo de muerte espiritual. Es uno de los textos más claros del siglo I a favor de la jerarquía en la iglesia primitiva, similar a la iglesia católica, y de la cual los evangélicos rechazan rotundamente. Clemente no escribe una iglesia igualitaria, sin distinciones, al contrario, presenta una estructura jerárquica llamada taxis u orden, con roles diferenciados, sucesión y sumisión de laicos. Perfecto. La segunda carta de Clemente dice así: no basta con llamar, en la página 156, en la sección confesión mediante las obras, no basta con llamar al Señor Jesús. ¿Ok? Por consiguiente, dice, cito, no solo le llamemos Señor, porque esto no nos salvará. Porque él dijo, no todo el que me llame Señor, Señor será salvo, sino el que obra justicia. Así pues, hermanos, confesémosle nuestras obras, amándonos unos a otros, no cometiendo adulterio, no diciendo mal el uno del otro y no teniendo celos, sino siendo templados y misericordiosos y bondadosos. Clemente dice textualmente que no solo con decir Señor, Señor, te vas a salvar. Se necesita obras concretas. Esto destruye la doctrina evangélica de la sola fe. Los evangélicos que usan a Clemente para defender la sola fide simplemente no han leído la página 186. Ignacio de Antioquía menciona la autoridad del obispo como Cristo. Página 183, la carta a los magnesios, sección nada sin el obispo y los ancianos. Dice así: por tanto, tal como el Señor no hizo nada sin el Padre, estando unido con él, así vosotros tampoco hagáis nada sin el obispo ni los presbíteros. ¿Ok? En la página 189, carta a los trillanos, sección vivir según Cristo, dice: es necesario, por tanto, como acostumbráis a hacer, que no hagáis nada sin el obispo, sino que seáis obedientes también al presbiterio como los apóstoles de Jesucristo, nuestra enseñanza. Aquí vemos que Ignacio en el año 107 exige que todo, oración, decisiones, sacramentos, se haga bajo el obispo. Esto es exactamente la estructura de la iglesia católica. Muchos evangélicos enseñan que no necesitan a nadie y a veces rechazan hasta sus propios porque ellos pues ya tienen la Biblia, ¿no? Y porque según ellos tienen acceso directo al trono de la gracia. Si Ignacio de Antioquía hubiera sido evangélico, pues no hubiera escrito nada sin el obispo, ¿verdad? Nos vamos a la Eucaristía en la página 215, carta a los esmirnienses, sección abstenerse de los herejes. Escuchen, hermanos, esto está que arde. Dice así: se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. Así pues, los que contradicen el buen don de Dios perecen por ponerlo en duda. Ignacio llama herejes a los que niegan que la Eucaristía sea la carne de Cristo. Los evangélicos niegan que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, esa misma carne que sufrió por nuestros pecados. Los evangélicos están en la misma postura que los herejes que San Ignacio condena en el año 107. Y no solo eso, dice que los que ponen en duda contradicen el don de Dios y perecerán. Esto es exactamente doctrina de la Iglesia Católica acerca de la Eucaristía como la carne de Jesucristo. Muy bien, ¿cuánto tiempo me queda? Mucho, poco, no sé. Voy a continuar. Página 209, 3 minutos. 16. Ok, más o menos. Ok, 3 minutos, gracias. Okay. El altar que no es simbólico es literal. En la carta de Ignacio a los Filadelfios, sección unidos, se llama unidos en la Eucaristía, dice el texto literal: ser cuidadosos observando una sola Eucaristía. Nuevamente, Eucaristía. ¿Quién lo llama así? La Iglesia Católica. Porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo, una copa en unión, en su sangre hay un altar y hay un obispo. Junto con el presbítero y los diáconos
con diáconos, mis consiervos, para que todo lo que hagáis, lo hagáis según Dios. Aquí Ignacio une tres cosas inseparables: Eucaristía, carne y sangre de Cristo, el altar y el obispo, exactamente como lo hace la Iglesia Católica. Ya desde Ignacio de Antioquía, en el año 107, ya se hablaba de un altar cristiano como un altar sagrado para la Eucaristía, ligado al obispo y la unidad de la Iglesia. No es un altar judío, tampoco es un altar pagano, es un altar cristiano y literal. Es el altar donde se ofrece el sacrificio de Cristo. Los evangélicos que dicen que en la iglesia primitiva no había altares y que ellos tampoco tienen altares porque eso era del Antiguo Testamento, para su desgracia, los padres apostólicos pues refutan a los evangélicos en ese contexto, ¿verdad? También pues la primera aparición histórica de la palabra iglesia católica, ¿no? En la página 216, Ignacio, en la carta a los esmirnienses, dice que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo, considera como Eucaristía válida la que tiene bajo el lugar al obispo o bajo uno a quien él la haya encomendado. Ok, gracias. Allí donde aparezca el obispo debe estar la comunidad, tal como allí donde está Jesús está la iglesia católica. Ignacio de Antioquía es el primero en la historia, en el año 107, que usa el término iglesia católica y la define como la comunidad unida al obispo, donde solo son válidos el bautismo y la Eucaristía. Esto destruye completamente la idea evangélica, donde ellos enseñan que quien sea puede bautizar y quien sea puede ofrecer la cena del Señor. La Iglesia Católica lleva ese nombre de Iglesia Católica desde el siglo II por esta exacta razón, ¿no? Policarpo de Esmirna, ¿no? Veneración a las reliquias. Él habla que dice que así nosotros después reconocimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado donde el Señor nos permitirá congregarnos. Esto es la base del culto católico a las reliquias y las fiestas de los santos, aniversarios y días de los mártires. Los evangélicos, por lo contrario, rechazan esto por completo. Consideran idolatría el preservar los huesos o un cuerpo, ¿no? Supongo que el señor Diego Sig también tiene, pues por valioso y como oro, como le han dicho los padres de la iglesia, pues algunos de los restos de sus hermanos, ¿no? Y no solo eso, nada más para decirles rápido. En la carta de Policarpo, en la página 231, la sección titulada Comportamiento Cristiano, escribe: cuando podáis hacer bien, no lo demoréis, porque la limosna libra de la muerte. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Policarpo menciona un libro deuterocanónico, Tobías 4:10 y Tobías 12:9. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Tobías es un libro deuterocanónico que los evangélicos rechazan. Entonces vemos que los padres de la iglesia también utilizaban los deuterocanónicos. ¿Se me acabó el tiempo? Y ya nada más para rápido, ¿cuánto tengo? Ya se acabó. Segundos, hermano, mire. Ok, nada más rápido. Papías habla de la tradición oral por viva voz. En la página 307, sección El testimonio de Jerónimo, dice: yo acostumbraba a inquirir lo que había dicho Andrés o Felipe, Tomás o Santiago, Juan o Mateo o cualquier otro de los discípulos del Señor y lo que estaban diciendo. Oh, ok, está bien. Bueno, habla de la tradición oral. Tiempo se fue, gracias. Sí, Okay. 7 segundos se pasó, pero muy bien, Sí, hermano. sí. Hermanos, les agradezco a todos, ¿sí? Por favor, comente con mucho respeto en cada uno de los likes, ¿sí? Dale tap, compartan, ¿sí? Para que la transmisión, sí, para que nos ayude a todos los que estamos acá y también para ustedes, ¿sí? Para la plataforma y para que llegue más gente, ¿vale? Gracias, hermano Cefa. Ya se acabó el tiempo. Ahora le paso el tiempo a Darío para que Darío continúe. Gracias. Sí, gracias, Mari. Vamos a ir con el tiempo de la refutación. 15 minutos, predicador Diego Sig. Cuando usted me dé una señal, apagamos micrófonos Disculpe, y vamos a los 15 disculpe, minutos. Perdón, solo quiero que por favor me repita la cita que dio cuando citó el deuterocanónico de Papías. Creo Papías fue. ¿Me da la página solo eso, por favor? Oh, la carta de Policarpo, la página 231. 231. Gracias. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, tome mi tiempo, Darío. Comienzo. Adelante, predicador. 3, 2, 1, arranco. Muy bien, por favor compartan, no